Habla de dar gracias, exactamente. Habla del dolor, habla del sufrimiento del creyente. Y pensé en las personas que en esta comunidad podemos estar sufriendo. Y claro, como ya la predicación esta de las gracias no la iba a hacer yo, la iba a hacer Mercy, pues ya está cumplido ese aspecto. De todas maneras, son las dos caras de una misma moneda. La gratitud por todas las cosas buenas que nos pasan, que tenemos, y por otro lado el sufrimiento. Pero es que la vida es eso. Vivir es no solamente estar bien todo el rato, ni es, espero, sufrir todo el rato, porque sería, tanto una cosa como la otra, sería algo muy pobre. Vivir es experimentar esos altos y bajos de los estados de ánimo, de la fortuna, pues que pasan en la vida de todos los seres humanos. Pero yo sentía hablar de este texto y encontré tres ideas fundamentales al hablar del sufrimiento en el creyente. La primera es que el sufrimiento tiene un marco, tiene un contexto del cual no nos podemos salir. Hay un marco. Luego, la idea de que el sufrimiento es universal. Universal significa que es para todos, que todos sufrimos, que no hay nadie, por muy bien que nos parezca que le va la vida, que no sufra. Y la última idea es que en medio del dolor y del sufrimiento somos invitados a poner los ojos en Jesús. Y ese texto con el que desperté hoy por la mañana y que pues ya me dio tiempo a ordenar un poco, está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Y la verdad es que empieza con una palabra de gratitud, de agradecimiento, de bendición. En el versículo 3, voy a leer 2 de Corintios, capítulo 1, en el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, porque Él nos consuela en las tribulaciones. ¿Hay sufrimiento? La iglesia de Corinto, estudiamos hace un poquito de tiempo, era una iglesia que tenía dificultades. Claro que hay sufrimiento. ¿Cuántos tipos de dolor hay? ¿De cuántas maneras sufrimos? ¿Cuántas veces sufrimos a lo largo del día? Yo creo que tenemos hasta dolores, si tuviéramos que hacer una tipología, hay dolores conscientes, hay cosas que nos duelen y nos damos cuenta, y hay dolores que nos duelen y que no nos damos cuenta, pero que están ahí minando nuestro interior y causando un dolor, un daño que a veces pues se refleja en nuestro ánimo, en nuestra forma de ser y de estar. Hay sufrimiento físico, cuando atravesamos enfermedad, cuando nos golpeamos, cuando tenemos una lesión, cuando nos duele el cuerpo. Ese es un dolor, y es un dolor real. Y algunos hemos padecido dolores fuertes, ¿sí o no? Sí, ¿no? Pero hay también un dolor del alma. Hay cosas que nos duelen por dentro, y ya los dolores del alma son casi más difíciles de clasificar que los del cuerpo, porque los del cuerpo es fácil: me duele la cabeza, me duelen los pies o me duele el ombligo.
Pero los dolores del alma pues son quizá más complicados. Nos duele a veces la falta de sentido, nos duelen nuestras equivocaciones, nos causa sufrimiento a veces el temor, nos causa sufrimiento nuestra preocupación por los demás. ¿De cuántas maneras podemos estar sufriendo? Había un corito que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, ¿verdad? Es un corito, bueno, muy interesante, muy animoso, ¿verdad? No puede estar triste, no debe estar triste, pero de Cristo se le llama varón experimentado en quebrantos. Y por lo que padeció aprendió obediencia. Así que si Cristo sufrió y Cristo padeció, un corazón que tiene a Cristo también puede sufrir. Pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Existe el sufrimiento, es una realidad que forma parte de la vida, igual que la bendición, igual que la alegría. Igual, ayer nació ya somos, ¿cómo somos? Tíos abuelos. Nació la nieta una nietecita a mi hermano. Y hay momentos de alegría, un nietecito, perdón, hay momentos de alegría, pero hay momentos también que implican sufrimiento. Es que no se puede decir sí a la vida y decir no quiero pasar por momentos malos. Decir sí a la vida significa decir sí a la alegría, pero significa decir sí también a la dureza del sufrimiento de las pruebas. ¿Y por qué sufrimos? ¿Por qué lo pasamos mal? ¿Qué os parece? A veces lo pasamos mal porque metemos la pata. Lo pasamos mal por lo que la Biblia llama pecar, errar el blanco. Entonces el pecado, aunque es perdonado, pues a veces tiene consecuencias. Estas consecuencias causan dolor. Es decir, podemos sufrir por cosas que hemos hecho mal, por cosas donde hemos errado el blanco. Espiritualmente, o porque hicimos una mala inversión, o porque hicimos algo que no teníamos que hacer, o dijimos algo que no teníamos que decir, o incluso pensamos algo que no teníamos que pensar. Y todo eso tiene consecuencias en nuestra vida de sufrimiento y de dolor. Es decir, podemos sufrir por el pecado. Es una ley de la vida, es lógico. Esto, hasta los griegos, antes de que se escribiese el Nuevo Testamento, tenían esa conciencia de que si se rompe la ley moral, si hay un desajuste en el orden, en el logos del universo, hay sufrimiento, porque hay injusticia. Podemos sufrir no porque nosotros metamos la pata, podemos sufrir porque alguien nos haga daño. Es decir, el pecado causa dolor, nuestro pecado nos causa dolor, pero es posible también que el pecado de otros, la crueldad, la dureza de otros, revierta en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento, y es posible y es así. ¿Y qué hace Dios? Bueno, Pablo lo sabe. Nos consuela, porque es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. A veces hablamos de los nombres de Dios: Eloheinu, el Shaddai, el Olam, Rafa, Jehová Nisí, nuestra bandera. Hay muchos nombres para Dios, pero a mí me encantan estos dos que aparecen aquí: Padre de la misericordia, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ya sea que te duela tu pecado, o la consecuencia de tu pecado, o la maldad que hay en el mundo. Estoy viendo un documental ahora y leyendo un poquito sobre la Primera Guerra Mundial, y cuando ves aquel destrozo de vidas humanas, de potencias europeas que luego se extendió por todo el mundo, cómo unos hombres mataban a otros, cómo el que no quería luchar le fusilaban. Como veíamos también hace poquito una película sobre cómo en esa misma guerra los turcos exterminan a los cristianos armenios.
muerte, destrucción, causa del pecado del hombre. Pero hay todavía otra causa más de sufrimiento, y esta causa es muy bonita, o sea, las otras dos son muy tristes. Pero en Hechos capítulo 9, versículo 16, dice, refiriéndose a Pablo, dice, porque yo le mostraré cuánto tiene que sufrir o cuánto tiene que padecer por mi causa. Si os dais cuenta, hay un sufrimiento que no es por causa del pecado, ni tuyo ni el ajeno, ni por el pecado del mundo. Hay un sufrimiento que está quizás reservado solamente para unos poquitos, que es un sufrimiento que es por la causa de Cristo. Este fue el privilegio de Pablo, porque yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por mí, por mi causa. Y en todos estos lugares, ya sea de pecado, ya sea que estás sufriendo por causa de Cristo, o que estás sufriendo, ¿os habéis dado cuenta lo bonito que es lo que aparece en este texto? Pablo lo está pasando mal, está atribulado, ¿pero para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Os dais cuenta? Lo vuelvo a leer y estad especialmente atentos. Esa bendición a Dios el Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Como decía Chiquito de la Calzada, el insigne filósofo español, ¿te das cuin? A veces sufrimos, a veces pasamos por pruebas, por dificultades, que no podemos entender por qué nos pasa. Señor, ¿qué he hecho? No, no has hecho nada. ¿Qué han hecho? No, no han hecho nada. ¿Es por el Evangelio? No, no es por el Evangelio. Es para que tú puedas consolar a otros, con el consuelo que Dios te da a ti cuando estás pasando por la tribulación. Mercy decía cuando estabas en Ecuador que hacías, corrías, ¿verdad? Y no sabía por qué, pero luego ha dicho, Dios me estaba preparando. Dios me estaba preparando. No sabes por qué estás sufriendo, Dios sí. Este es el marco del que no se sale el dolor y el sufrimiento humano. Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Yo he pasado por periodos de depresión muy profundos, he tenido que estar medicado con tratamiento psiquiátrico, incluso de baja médica. Hace mucho tiempo que ya no me pasa. En ese periodo aprendí que quizá tiene sentido esa depresión, que no es un mal que nos manda el demonio, Satanás, y si es Satanás el Señor lo permite y sabe por qué, para su gloria. Para aprender a respetar, para aprender a estar cerca del que sufre. Y a veces no sabemos por qué, pero es que a una persona que está deprimida le entiende muy bien otra persona que ha pasado por la depresión. Porque sabes que no se trata de palabras, no se trata de decir, venga, anímate, que la vida es muy bonita. Porque lo que haces es al pobre le hundes más. Guardar silencio y estar a su lado. Y decirle a lo mejor no con las palabras, sino con tu presencia. Tu dolor no me es transparente. Veo tu dolor y estoy contigo y ya está. Y podemos tener esta cosa de la que se habla hoy tanto, pero que el apóstol Pablo ya conocía muy bien. Podemos tener empatía, el apóstol Pablo y Cristo Jesús, que estuvo en la cruz por nosotros. ¿Dónde está Dios cuando el hombre sufre? Pues los otros dioses no lo sé. El mío en el que yo creo, sí sé dónde está cuando yo sufro. Está conmigo. Está en la cruz del Calvario. Está camino del Calvario también, recibiendo insultos, escupitajos, siendo malentendido incluso por sus discípulos, por sus apóstoles. Yo sí sé dónde está Dios cuando yo sufro. Otros no lo sé, pero yo sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Dios nos consuela, Dios nos da paz, esa paz que decía también en Mercy,
que no podemos entender, ¿verdad? Que lo has oído tantas veces, pero hasta que uno no lo experimenta, hasta que uno no le pasa, pues no lo puede contar. Hombre, puede hablar de ello y saber que es algo, una de esas promesas de Dios, una de esas cosas que uno tiene que creer, que Dios está con nosotros. Pero Dios lo demuestra cuando llega el momento de la prueba, del dolor y del sufrimiento. Dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, es verdad, sí, pero de la misma manera que abunda eso, dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Lo hemos oído muchas veces, lo dijo Jesús, que no nos iba a dar más de lo que podamos soportar. Es que ya no puedo más. Sí, sí puedes más. Sí puedes más. Porque si no puedes más, te desmayas o te mueres. Yo recuerdo el día cuando tuve el accidente, cuando me pilló el tranvía y me cortaron la pierna. Recuerdo perfectamente lo que pasó. ¿Te debió doler mucho? No me dolió nada. Yo me acuerdo que llevaba mi piernecita colgando, que salían los huesos por un lado y por otro, que sangraba por ahí muchísimo, pero no sentía dolor, porque el cuerpo humano está diseñado de tal manera que cuando traspasas determinado umbral del dolor ya no sufres más. Y nos da a veces más miedo, yo soy de estos hipocondríacos, nos da más miedo el pensar que tenemos que sufrir que realmente cuando llega el dolor, que el dolor físico lo podemos soportar. A veces el dolor espiritual, el dolor del alma, ese es el que es más doloroso, porque ahí no hay forma de escapar. Llega un momento donde el dolor ya no se aguanta más porque se va la conciencia. Claro que no te va a dar más de lo que puedes soportar. Y va a estar ahí su consuelo, y va a estar ahí su paz. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esta es la segunda idea. El sufrimiento es universal. Pablo está diciendo, yo padezco y sé que vosotros estáis padeciendo. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Debió ser una tribulación fuerte la que pasó Pablo, pero Pablo es consciente que los hermanos también están pasando por dificultades. No hay pobrecitos. No hay cristianos pobrecitos. Todos tenemos que sufrir, todos vamos a padecer. ¿Qué dijo el Señor? En el mundo tendréis diversión, ¿no? No. En el mundo tendréis aflicción. No me quiero poner triste, pero vais a tener gozo, vais a tener alegría. Bueno, que no se nos olvide la primera predicación, la de Mercy, la predicación de dar las gracias por todas las cosas que Dios nos da. Pero también hay otra cara en la moneda que significa, bueno, pues en la vida lo voy a pasar mal. ¿Sabéis la buena noticia? Que eso dura poco, que no dura para siempre, que se pasa. Y no solamente eso, que es para que nosotros podamos consolar a otros, para que podamos aprender, para que podamos crecer, para que podamos vivir. ¿Qué es mejor? ¿Sufrir por amor o no haber amado nunca? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? La canción de Julio Iglesias, no me vuelvo a enamorar, me da miedo la no sé qué. O dice, mira, sé que duele, pero eso es la vida, eso es la vida. Ese dolor. No pensemos que somos mejores cuando sufrimos mucho. Es porque hay personas, no hay pobrecitos, pero algunos van de pobrecitos por la vida. Son mártires, somos mártires. Porque yo es que sufro tanto, es que el Señor me ha puesto una carga. No te creas que eres mejor porque sufras mucho, pero tampoco eres peor
por lo que sufres o por lo que dejas de sufrir. Eres tú y ya está. Y tu dolor es el tuyo. Y ¿sabes? El Señor lo conoce y el Señor lo sabe. Somos como carros. Esto no lo digo yo, esto es una comparación que hizo una vez un señor y me pareció muy interesante. Como un carro. Nosotros somos una carreta. Y nos ha tocado y tenemos la carreta que tenemos. Unos tenemos peor las bielas, el cigüeñal, a otros... y ya está. Y al que no le duele el costado, pues le duele la parte de atrás. Y si no le duele nada, pues no te preocupes que por algo sufrirá. Somos una carreta. Había un cuento sobre esto de las carretas, que era un viejecito, un abuelo, que estaba con su nieto, estaban al borde de un camino. A ver, no sé si lo habéis oído, me imagino que sí. Y el abuelito era ciego. Entonces el abuelito dice, oyen un ruido, clan, 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 clan. Y el abuelito dice, mira, viene una carreta vacía. Y el nietecito se quedó sorprendido. Bueno, ¿cómo sabe el abuelo que es una carreta? Hombre, el clan, 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 a medida que se acercaba lo que fuera, vale, podía ser, pero ¿cómo sabía el abuelo que estaba vacía? Cuando pasó la carreta delante, efectivamente, iba un carro tirado por un buey y una carreta que no llevaba nada, que la carreta iba vacía. Y entonces le dijo al abuelito, que además pues no podía ver, dice, abuelito, ¿y cómo sabes tú que la carreta estaba vacía? Y le dijo, mira, niño, porque las carretas son como las personas. Cuanto más vacías van, más ruido hacen. Vidas sin solidez, vidas vacías, son vidas que hacen mucho ruido. Pobrecito yo, ay, que sufro mucho, que sufro poco, que... A nadie le gusta la prueba, pero la prueba nos hace crecer. Un poquito más adelante, en esta misma epístola, en segunda de Corintios, Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea. Esto yo lo traduzco que no era leve y que debía ser persistente, pero Pablo lo relativiza. ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque comparado con la eternidad, cualquier tribulación es pasajera. Jeremías, cuando escribió el libro de las Lamentaciones, capítulo 1, versículo 26, dice, porque no hay dolor como mi dolor. ¿Verdad? Y es que a todos nos parece que nuestro dolor es el dolor más grande que hay. Y Pablo dice, leve tribulación, momentánea. Esta leve, esto que tú estás sufriendo ahora, esto que yo estoy sufriendo ahora, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este sufrimiento, esta carga, este peso, este dolor, está produciendo en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Somos carretas, y espero que no seamos carretas vacías. El dolor nos enseña, el dolor nos hace crecer, el dolor nos permite a veces sufrir por causa de Cristo, y el dolor nos permite, la experiencia en el dolor nos permite también consolar a otros cuando están sufriendo. ¿Sabéis cómo se llama eso? Se llama excelente peso de gloria, de gloria. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y dónde vimos la gloria de Dios? La vimos en Él, en uno que aprendió lo que era sufrir. Pero dice, no mirando las cosas que se ven. Esta es la clave, creo yo. Esto produce fruto cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús.
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Estoy pensando en el libro de Hebreos. Iba a decir la epístola de San Pablo a los hebreos. Pero sabéis que hay muchos que dicen que ni era una epístola, ni fue escrita por San Pablo y tampoco iba a los hebreos. Bueno, en cierto sentido, yo puedo estar de acuerdo con esto. Lo único que puntualizaría es que es un escrito que sí va dirigido a cristianos que eran de ascendencia judía. Por eso se llama la epístola a los hebreos. Entonces, estos hermanos estaban pasando por un momento de una tribulación, de una dificultad muy grande. ¿Por qué? Pues seguramente porque no estaban ocurriendo las cosas como ellos habían esperado. Seguramente por el retraso de lo que se llama la parusía. ¿Sabéis lo que es? La venida, ¿sí? La venida del Señor. Como esperaban que el Señor iba a volver pronto, los hebreos creían que se iba a establecer un reino mesiánico en Israel. Incluso los judíos que eran cristianos anhelaban hondamente que se produjera este retorno de Jesús. Y este retorno se retrasaba. Esta vuelta no acontecía cuando... Entonces, estaban teniendo, además de estas dudas en la fe, las presiones del resto de la comunidad judía que decía, ¿veis? No era el Mesías, no era el Mesías, no era el Mesías. Y muchos se ven tentados a dar un paso atrás. Entonces, toda la, entre comillas, epístola o libro o carta a los hebreos, tiene esa intención. Y sabéis de lo que dice el capítulo 11, ¿no? Lo de los héroes de la fe. Y después, el capítulo 12 nos dice, puestos, hoy David nos invitaba a leer el capítulo 10, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a buscarlo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Qué bonito y qué interesante esto. Porque sufrimos, decíamos al principio, podemos sufrir por causa del pecado. ¿Sí o sí? Pero podemos sufrir también, habla de un peso, dice del peso y del pecado. Luego hay un peso que nos pesa, que nos asedia y que no es pecado. Pero es un peso. Y dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, de toda preocupación, ¿sí? Y corramos con paciencia. Esto de correr con paciencia para mí siempre ha sido una expresión un poco rara, pero es lo que dice. Hay que correr, ¿sí? No te quedes parado, tampoco vayas andando, tienes que correr. Indica esfuerzo, indica que el corazón va a batir más rápido. Esta carrera que tú y yo tenemos por delante, tenemos que correrla, quitándonos ese peso, esa preocupación, ya sea por el pecado, que a veces es por el pecado, o ya sea por un peso que no es el pecado, o que no es un pecado nuestro, pero que nos liberemos de él. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La gloria, el peso de gloria. Él sufrió porque miró no las cosas que se veían, sino miró más allá. Esta idea del Jesús triste, del Jesús angustiado, del Jesús amargado, del Jesús pobrecito, no es una imagen bíblica. Es que fue a la cruz, sí, fue a la cruz con sufrimiento, sí, hasta gotas de sangre sudó, sí, sí. Pero de ahí a estar derrotado, abatido o triste, hay un trecho. Por el gozo, dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era ese gozo puesto delante de Jesús?
¿Sabes cómo se llamaba? Se llamaba Joaquín, se llamaba Paco, se llamaba Rebeca, se llamaba Gladys, se llamaba Javier. Eras tú y yo. El gozo de que un día tú y yo seríamos liberados del pecado. Y viendo Jesús eso, no le importó pasar por aquello que tenía que pasar. Y a esto es a lo que nos invita el apóstol Pablo en la epístola que estamos leyendo. En medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, somos invitados a poner los ojos en Jesús. Fíjate lo que dice. Pero tuvimos, el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos, para que no pusiésemos la mirada, para que no pusiésemos la esperanza, ¿dónde? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Si tú crees que tú vas a salir de la prueba, bueno, pues allá tú. Pero esta no es la lección de Pablo. La lección de Pablo es que cuando estés pasando mal, no te mires a ti. No mires la explicación o la razón. Pon los ojos no en ti, sino en Dios, que resucita de los muertos. Fija tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ir a Dios como persona. Cuando sufres, mira a Jesús, Javier. Cuando estás sufriendo, Javier, mira a Jesús. No te rebeles contra otros o contra las circunstancias. Mira a Jesús. Pero dice una cosa muy bonita también aquí, es que son muchas cosas las que hay en este texto. Dice, cooperando, el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Ir a Jesús cuando sufrimos, no solamente como individuos, sino como cuerpo de Cristo. Pablo sabía, cuando uno sufre, ¿qué le pasaba a Pablo? ¿Qué le pasaba a Pablo? Cuando alguien sufría, sufría con él. Y cuando alguien se alegraba, ¿qué le pasaba a Pablo? Que tenía envidia, ¿no? Como le va bien al otro, le ha tocado la lotería, Pablo tenía envidia. No, me alegro, me gozo con los que se gozan y sufro con los que sufren. Esto es un cuerpo. Y cuando sufrimos, o cuando sufre el hermano, yo tengo que estar a su lado y tengo que estar con él, como Cristo está conmigo cuando yo sufro. Hemos visto que somos consolados para que podamos también consolar a otros en la tribulación. Y a veces te tocará a ti y a veces me tocará a mí. Ya está bien. Todo es maravilloso y todo es estupendo, es verdad, todo es maravilloso y todo es estupendo porque Dios está en el trono. Porque hay un marco fuera del cual no se explica el sufrimiento, que es la misericordia de Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aleluya, gloria a Dios, perfecto por esto. Pero ya está bien decir que no lo pasamos mal y que somos Superman. Si hasta el mismo Jesús, cuando va al huerto de Getsemaní, le dice a sus discípulos, mi alma está agobiada o triste hasta la muerte. Es decir, es que no puedo más. Venir a orar conmigo. Y llama a sus amigos. Si Jesús lo hizo, ¿hasta dónde llega la soberbia del hombre? Para cuando lo está pasando mal, ponerse una máscara que cubra todo su dolor. No, yo estoy siempre bien. No, mira, yo no estoy siempre bien. Yo a veces estoy mal y sufro. Y entonces voy a los hermanos y oro, o a veces a los amigos, a los más cercanos. Pero cooperando, como en oración, por el sufrimiento, los unos por los otros. Y esto a veces no funciona. Y si no funciona es un síntoma de que algo está mal, muy mal. Si yo no me gozo con los que se gozan y no sufro con los que sufren, hay un problema de comunión muy importante. Y ahora está muy de moda eso de vivir cada uno todo bien, jiji, jaja, juju, jeje.
Y hay iglesias que uno va el sábado por la tarde, o el domingo por la mañana, o el domingo por la tarde, se pega su chute de música cristiana y se va a la calle a vivir su, entre comillas, vida cristiana. ¿Me he pasado mucho? No, porque yo creo que uno tiene el derecho a chutarse lo que quiera. Ahora, yo no creo que haya música cristiana si no hay un corazón cristiano del cual sale la alabanza, ¿eh? Que la música por sí misma es muy bonita, y vamos, con todo el respeto y cariño del mundo. Pero no hay una música cristiana específicamente. Dios habita en las alabanzas de su pueblo porque Dios habita ¿dónde? En nuestro corazón. Y es nuestro corazón el que le alaba, y cuando le estamos alabando de corazón, ahí es que habita Dios, ¿eh? ¿Y cómo alabamos a Dios? ¿Y cómo conocemos a Dios? Es que en tu nombre hicimos milagros y proezas y maravillas y expulsamos hasta demonios, fíjate tú. Sí, pero tuve hambre y no me disteis de comer. Estuve llorando y no limpiasteis mis lágrimas. Yo no os conozco. Así que no creo que me haya pasado mucho. Que ya está bien de individualismo cristiano que no es cristiano. Somos un cuerpo. Yo no estoy bien con el Señor si no hay comunión con mis hermanos. Yo no puedo amar a Dios al que no veo si no amo a mi hermano al que veo. Y si estoy sufriendo, pongo los ojos en Jesús. Y si está sufriendo Él, ponemos los dos los ojos en Jesús y oro con Él. Esa es la fe. Esa es la fe. Ese es el desafío. Vamos a poner una canción que se llama Creo en Él. Yo creo en Él. Pero antes de poner esa canción quiero leeros el final del libro de Habacuc, que es muy bonito. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, aunque lo esté pasando tan mal como lo pasó Habacuc o como lo podía pasar Habacuc en ese momento, con todo, o Job, o Jesús, por el gozo puesto delante de él en la cruz, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en alturas me hace andar. Donde hay un río, te suena, Abraham, porque lo has dicho tú al principio, donde hay un río hay vida. Aquí dentro, si creemos en Él, el que cree en mí dice que por su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos a veces saldrán en lágrimas por nuestros ojos, pero dentro de nuestro corazón estará habitando el Padre de toda misericordia y el Dios de toda gracia. Amén. Pues escuchar esta canción, a ser posible, con los ojos cerrados.